Tema 7. Cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ya enmarcados en la idea de que Jesús murió para satisfacer las ideas de justicia de Satanás con el propósito de que la humanidad acepte que Dios nos perdona, ahora estamos listos para examinar las palabras de Jesús sobre la serpiente en el asta, que encontramos en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para muchos estudiantes de la Biblia, el paralelo entre Jesús siendo puesto en la cruz y la serpiente levantada en un asta parece algo misterioso. ¿Cómo es que se conectan estos dos eventos? Veremos en Números 21, 4 al 9, aquella historia. Partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó por causa del camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo: Hemos pecado al haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Las serpientes vinieron debido a que las murmuraciones del pueblo rompieron su cerco de protección. Como dice Eclesiastés 10:8, el que cava un hoyo caerá en él, y al que rompe el cerco le morderá una serpiente. Aquellos que honran al Dios al guardar sus mandamientos tienen la protección de sus ángeles. Cuando rompen persistentemente los mandamientos de Dios, los ángeles no pueden proteger tan fácilmente. Esta promesa encontramos en Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los libra. También Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra su voluntad. Su loor permanece para siempre. Dios no envió las serpientes, mas permitió que vinieran porque sus ángeles no podían proteger más a los israelitas debido al rompimiento de su ley. Pero el pueblo pensó que fue Dios quien las había enviado. Su concepto de justicia era uno en el que la transgresión debía ser castigada. Así que pensaron que Dios activamente los estaba matando a causa de su pecado. A Moisés se le pidió que hiciera una serpiente de bronce. Este metal es importante porque no es un metal que la tierra produce naturalmente. Es una amalgama de dos metales que Dios hizo: el cobre y el estaño. Uno de los descendientes de Caín fue quien creó el bronce. Esto lo leemos en Génesis 4:22. Sila también dio a luz a Tubal Caín, maestro de todos los que trabajan el bronce y el hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. El bronce es un metal hecho por el hombre tomando los elementos que Dios creó y combinándolos. El bronce a veces tiene implicaciones negativas en las Escrituras. Bajo las maldiciones por la desobediencia, la Biblia menciona esto. En Deuteronomios 28:23. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Luego de enumerar la apostasía de Israel y su violación de la ley, dice en Ezequiel 22:18: Hijo de hombre, en la casa de Israel se me ha tornado en escoria, todos ellos como bronce,
y estaño, y hierro, y plomo en medio del horno. Escorias de plata se tornaron. La serpiente hecha de bronce representa la justicia de la serpiente hecha en manos del hombre. La serpiente es un símbolo de Satanás, como vemos en Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Después de que las serpientes mataron a algunos de los israelitas y se arrepintieron de sus murmuraciones, creyeron que ya se había lidiado con el pecado. Reconocieron a la serpiente levantada como su destructor por sus pecados. Los que fueron asesinados fueron un sacrificio por estos pecados. A través de esta idea fabricada por el hombre o de bronce, Dios pudo enseñarles que podían recibir perdón por sus pecados y por lo tanto ser sanados. No podían comprender que su idea de la justicia era de Satanás, por lo que Dios usó su idea de la justicia y los llevó al arrepentimiento y la sanidad. De la misma manera, Cristo fue levantado y entregado a la justicia de la serpiente para que podamos mirar a la cruz y creer que podemos ser perdonados. Solo a través de la muerte del Hijo de Dios podríamos nosotros, como raza humana, creer que Dios nos perdonaría y por lo tanto, este es el precio del rescate para liberar nuestras mentes. En nuestro estado natural, Jesús proporcionó una expiación sustitutiva por nuestros pecados. Esta expiación está simbolizada por la serpiente de bronce, porque ese es el precio del secuestrador por nuestra libertad. Es la satisfacción de la justicia de la serpiente, y esto es evidenciado por el bronce. No es de la creación del cielo, sino de la creación del hombre y de la línea de Caín específicamente. En este tema se ofrece un enfoque completamente diferente para entender por qué Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. La Iglesia cristiana insiste en que Dios requirió la muerte de su Hijo para nuestra salvación. Sin embargo, las Escrituras dicen claramente en Salmos 46: sacrificio y presente no te agrada. Me has labrado oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Dios no requirió esta muerte, pero sabía que una vez que hubiéramos caído en manos de Satanás, no podría convencernos de que nos perdonaría a menos que su Hijo muriera en nuestro lugar. Es decir, Cristo fue levantado y entregado a la justicia de la serpiente para que miráramos a la cruz y creyéramos que podemos ser perdonados. Si Dios requería la muerte de su propio Hijo, entonces la ofrenda del sacrificio sería entronizada en la adoración a Dios para siempre. Pero ocurrió todo lo contrario. A través de la muerte de Cristo, todo el principio de ofrecer un sacrificio por el pecado cesó, como leemos en Daniel 9:27, la primera parte. Por una semana Él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo pondría final al sacrificio y la ofrenda. Cristo fue levantado y atrajo a todos los hombres hacia sí, según San Juan 12:32. Una vez que nuestro sistema de justicia de bronce está satisfecho y aceptamos el perdón, podemos recibir el Espíritu de Dios en nosotros y así transformar nuestras mentes. Ya no estamos bajo un ayo. Con nuestras mentes transformadas, ya no necesitamos golpear la roca, solo hablarle. Leemos esto en Números 28. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Lamentablemente, Moisés no siguió las instrucciones de Dios y no habló a la roca. La murmuración del pueblo lo enfureció y él mostró el símbolo del sacrificio al golpear la roca, perpetuando así la falsa comprensión de la justicia y cómo se satisface.
por lo que Dios tuvo que permitir que Moisés muriera antes de ir al cielo. La gente tuvo que ver que esta idea estaba equivocada. Necesitaban ver que Dios quería que le hablaran y que simplemente pidieran perdón sin que nada fuera golpeado. Esta debilidad por parte del hombre no anula los designios de Dios. De hecho, Él trabaja con nuestro sistema de justicia para llevarnos a Cristo. Dentro del marco de la roca herida, Dios nos lleva a la creencia de que somos perdonados y luego las aguas de la vida brotan libremente de la roca, Cristo Jesús. Leemos en 1 Corintios 10:4. Y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Y Gálatas 3:24 al 25. De manera que la ley fue ayo nuestro para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo la mano del ayo. El ministerio dado a Moisés para un pueblo testarudo era amplificar la pecaminosidad humana en el espejo de la ley de Dios. Leemos esto en 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte en la letra grabada en piedras fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Es glorioso que un hombre vea su propia pecaminosidad. El hombre natural está cegado a su propia maldad, pero la ley dada por Moisés nos despierta a nuestra gran necesidad del Evangelio en Cristo. Ese es bendito espejo el que diagnostica nuestra condición perdida. Sin ese espejo no podríamos ser salvos porque no sabríamos nuestro peligroso estado. Dice en San Juan 1:17. Porque la ley por Moisés fue dado, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Ahora, la palabra más no está en el original. Es una palabra suplida. Por supuesto, la gracia de Jesús ha estado disponible desde antes de la fundación del mundo y nosotros hoy también necesitamos este espejo de la ley para enseñarnos nuestra condición perdida. 2 Timoteo 1:9 nos dice de la siguiente manera: que nos ha librado y nos llamó a la santa vocación, no por nuestras obras, sino según el intento suyo y por la gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tanto la ley como el Evangelio han operado juntos desde el comienzo de la caída del hombre hasta el día de hoy. Ambos son necesarios para restaurar al hombre a una plena relación con Dios. La historia de la serpiente de bronce es importante por muchas razones. Nos revela que Cristo fue levantado para pagar las demandas de un principio de justicia introducido por Satanás y aceptado por la humanidad. También, mientras rastreamos el bronce a través del santuario en el centro de la adoración de Israel, descubrimos más evidencia de que nuestro Padre amado no deseaba que su Hijo muriera, sino que lo entregó por nosotros para que pudiéramos creer. Esto leemos en Romanos 8:32. El que aún a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?